Lo que les estoy enfocando ahora es distintos tipos de fuentes de voltaje de corriente continua. Obviamente la mayoría de estas cosas ustedes las conocen, si no todas, pero voy a aclarar algunas cosas. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos acá es una pila de 1,5 volt y esta también es una de 1,5 volt. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Es decir, no es su constitución, las dos son pilas alcalinas, como ustedes pueden reconocer. Entonces, ¿por qué la diferencia de tamaño? Bueno, eso tiene que ver por lo mismo que habíamos hablado hoy cuando hablamos de la fuente lineal, que introdujimos en otro video, y con la capacidad de entregar corriente. Esa es la gran diferencia que tienen. La proporcionan al mismo voltaje, pero una puede proporcionar mayor cantidad de corriente eléctrica, es decir, una mayor intensidad de corriente que la otra. Acá tenemos otras dos tipos, que son las dos también de 9 volt, y la diferencia está en que esta es una pila, una batería, se le conoce esta como una batería de 9 volt, alcalina, y esta es una batería de 9 volt también, pero es una pila de tipo, está formada por una serie de pilas secas, como también existen en este tipo, ¿verdad? Es decir, hay diferencias en cuanto a los aspectos tecnológicos en la construcción. Esto que les muestro acá, a diferencia de las anteriores que no son recargables, es una pila de litio, y justamente una de las ventajas que tiene es lo que se llama, por ejemplo, tiene una mayor capacidad de una mayor densidad de energía, es lo que se conoce. Es decir, en el volumen que tenemos acá es capaz de almacenar una determinada cantidad de energía en sus reacciones químicas que les di anteriormente, y además son recargables. Estas pilas son pilas de litio, de polímero de litio, y se cargan hasta unos 3,7 volt. Por eso se usan los cargadores de los celulares, utilizan 5 volts, es un voltaje más alto, obviamente si no, no podríamos nunca tener acá 3,7 volt, que es lo que tienen estas fuentes entre sus bornes. Uno las puede encontrar asociadas, por ejemplo, esto es una batería de celular, y acá lo que tenemos cuando dice, por ejemplo, a ver si tiene número de celdas, en general, a veces sí dice el número de celdas, ahí hay algunas características que quiero que vean, por ejemplo, donde dice rating 10.8 volt DC, al lado aparece ese símbolo que es una línea con una línea punteada debajo, que lo que está indicando es que es un voltaje de corriente continua. ¿Sí? De todas maneras lo aclara de manera superflua con las dos cosas, ¿no? Porque dice volt DC, que sería volts en corriente continua. Al lado lo que tenemos es la característica de la capacidad que tiene de almacenar energía. Es decir, estas unidades no las vamos a ver en detalle, existen multitud de videos, si ustedes quieren, les hacen referencia acerca de eso. Eso es lo que se denomina capacidad de la pila. Ahí aparece miliampere hora, y miliampere hora no es una unidad de intensidad de corriente, sino de lo que se llama de capacidad, que tiene que ver con la energía que es capaz de almacenar de alguna manera en forma potencial en la batería. Abajo dice recargable y dice que es una batería de iones de litio. ¿Sí? Generalmente muchas de estas celdas, de estas baterías, dicen cuántas celdas tiene. Yo acá no lo puedo encontrar, pero bueno, es bastante común encontrar que tienen de repente 4 celdas, 6 celdas. Es decir, eso va a depender un poco de el uso a lo que se lo destine, ¿no? Hablando un poco de símbolos que vamos a usar en los circuitos, vamos a ver, por ejemplo, acá unas cosas ya las vieron ahí en las propias fuentes. Este va a ser el símbolo que vamos a utilizar en el curso para, no solamente en el curso, ¿no? Esto es un símbolo bastante universal, para lo que es una fuente de voltaje de corriente continua, y acá generalmente este otro símbolo lo vamos a encontrar tanto, como vieron ustedes ahí en estas fuentes prácticas, como por ejemplo después en instrumentos de medida. Esto es el símbolo que vamos a usar habitualmente porque va a ser el tipo de fuente con la que vamos a trabajar habitualmente. La diferencia va a ser que en general vamos a tener una fuente variable que tiene un símbolo ligeramente distinto, se le hace generalmente una flecha acá, indicando que la fuente es de corriente continua pero variable.
El símbolo para representar una fuente de voltaje de corriente alterna es este. ¿Sí? Acá también aparece, en lugar de una línea continua, aparece este simbolito que me está diciendo que la corriente es alterna. Como dijimos, la corriente alterna es una corriente que varía, acá varía de sentido, periódicamente va cambiando de sentido, y además de variar de sentido, cambia los valores de voltaje con respecto al tiempo.